Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy José Luis García García y el día de hoy vamos a hablar acerca del estudio Aristotle, por sus siglas en inglés, de Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation. Básicamente nos habla de cómo el apixaban comparado con warfarina en pacientes con fibrilación auricular de origen no valvular incluso ha sido superior en comparación pues con la warfarina. Este artículo fue publicado en la revista de New England en el 15 de septiembre de 2011, el cual fue dirigido por el investigador principal Christopher B. Granger de del Centro Médico de la Universidad de Duke. Como pueden ver, es un peso pesado de la investigación. De hecho, su segundo más importante artículo es este, con más de 11.800 citas. El más citado, al menos hasta el momento de él, es un artículo del 2014 que nos habla acerca de las estadísticas de la enfermedad de vascular cerebral en el 2014. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy nos vamos a centrar en el Aristóteles o Aristóteles para los compas. Bueno, hablemos un poco del objetivo de este estudio, el cual fue comparar la eficacia y seguridad de apixaban comparado con warfarina en pacientes con fibrilación auricular, mucho ojo, de origen no valvular, que tienen al menos un factor de riesgo para accidente cerebrovascular. La metodología de este estudio básicamente fue un estudio, un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado multicéntrico de múltiples países. Los pacientes que fueron incluidos en el estudio eran aquellos que tenían fibrilación auricular. Mucho ojo, el origen no valvular. Esto es importante porque hay otros estudios en los que se demostró que pacientes que tenían fibrilación auricular de origen valvular, sobre todo aquellos con estenosis mitral, eh, eh, tenían desenlaces adversos. De hecho, varios estudios fueron detenidos antes de tiempo porque pues, no tenían beneficio. La warfarina sigue siendo uno de los anticoagulantes de elección, o más bien los antagonistas de la vitamina K son anticoagulantes de elección en pacientes con fibrilación auricular de origen valvular. Y eso tómenlo mucho en cuenta. Pero bueno, regresando al Aristóteles o al Aristóteles, pues aquí se tomaron pacientes con FA de origen no valvular, que tenían al menos un factor de riesgo para enfermedad vascular cerebral, como hipertensión, diabetes, una edad avanzada. El número de pacientes que fueron requeridos fueron 18.201 en total. Aquí voy a sacar el señalador y como podemos ver, lo dividimos en dos grupos. Del grupo que recibió apixaban fueron 9.120 pacientes de esos 18.200 y del grupo de warfarina fueron 9.081. La edad media de cada grupo era de 70 años. Del sexo femenino teníamos un 35% de pacientes, del lado de apixaban y del lado de warfarina pues también bastante similar. La presión arterial media entre ambos grupos, la mediana era de 130 entre los dos grupos y el peso promedio estaba en 82 kilos, que tenía un rango de intercuartil entre 70 y 96 kilos entre ambos grupos. También tenemos, por ejemplo, pacientes que tenían fibrilación auricular paroxística era el 15% en ambos grupos y aquellos que tenían fibrilación auricular persistente o incluso permanente era el 84% de ambos grupos. ¿Cuál fue la intervención que se hizo en el Aristotle? Básicamente, entre los dos grupos, en el grupo de apixaban le dieron 5 miligramos de apixaban 2 veces al día, con una reducción de dosis a 2.5 miligramos 2 veces al día en pacientes que tenían al menos dos de estos criterios, que eran, por ejemplo, una edad de más de 80 años, aquellos que pesaban menos de 60 kilogramos o que tuvieran una creatinina mayor de 1.5. Y los compararon con pacientes que estaban recibiendo warfarina para mantener un INR objetivo entre 2 y 3.
La duración de seguimiento de este estudio fue de una media de 1.8 años. ¿Y cuáles fueron los resultados del estudio? Primero que nada, lo que estuvieron buscando fue ver qué porcentaje de pacientes tenían un desenlace de un EBC o pues básicamente una enfermedad vascular cerebral, como aquí podemos ver. El brazo de apixaban, recuerden, teníamos 9.120 pacientes y de esos pacientes, 212 tuvieron el desenlace adverso, mientras que del lado de warfarina, 9.081 pacientes, 265 tuvieron desenlace adverso. Es decir, en el grupo de apixaban, el 1.27% de la población por año tuvo desenlace adverso, mientras que del lado de warfarina, el 1.60% tuvo desenlace adverso. Vamos a ser un poco más específicos aquí, por ejemplo, hablando sobre todo de enfermedad vascular cerebral, que fue lo que pasó. De los 9.120 pacientes del grupo con apixaban, 199 tuvieron en un año una enfermedad vascular cerebral, es decir, 1.19% de los pacientes por año tuvo ese desenlace adverso, mientras que del lado de warfarina, 250 pacientes, es decir, 1.51 pacientes por año, tuvieron una enfermedad vascular cerebral. ¿Y eso de qué me habla? El hazard ratio me da un 0.79% de hazard ratio para el apixaban. ¿Eso qué quiere decir? Que el riesgo relativo disminuye para los pacientes con apixaban porque estamos por debajo de la unidad con un valor de P de menos de 0.01. Es decir, si tenemos una diferencia estadísticamente significativa entre el uso de apixaban contra warfarina. ¿De dónde sacamos estos números? Fácil. Vamos a dividir 1.19 entre 1.51. Vamos a sacar la calculadora. Lo hacemos en tiempo real. 1.19 entre 1.51% de pacientes que recibieron warfarin. Y eso nos da un 0.7888, que pues, si lo cerramos a números es un 0.79% de hazard ratio. Entonces, tal vez suena un poco insistente, pero eso me habla de que si el 100%, si tomáramos como el 100% de pacientes, o del porcentaje 100% del 1.51, y el 100% del porcentaje de los pacientes con apixaban 1.19, tendríamos que el 79% de la población, más bien el 100% de la población afectada en el grupo de apixaban equivale al 79% de la población afectada de warfarina. Y si esto lo traduzco, pues ya hablamos de que los que recibieron warfarina pues tuvieron más desenlaces adversos. Y si lo trato de traducir un poquito mejor, hablo de que el 21% o que las personas que recibieron apixaban tuvieron 21% mejor desenlace en comparación de los de warfarina. A 100, de resto 79 me da 21. Entonces, apixaban es 21% superior a warfarina en el manejo de fibrilación auricular para la prevención de evento vascular cerebral y otros desenlaces cardioembólicos. Esto hablando de enfermedad vascular cerebral. Vámonos a las gráficas. Aquí se ve un poquillo más. Desglosamos. Tenemos esta gráfica, es una gráfica de desenlace de Kaplan-Meier o gráfica de supervivencia de Kaplan-Meier. ¿Qué nos habla? Aquí estuvimos haciendo la valoración durante 30 meses, o sea, un año, 1.8 años, y vimos que los pacientes que tuvieron un desenlace adverso fueron más del brazo de warfarina,
en comparación con el brazo de apixaban. Lo que hablábamos del hazard ratio, de dónde sale ese 0,79 y de qué nos habla el valor de P. Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Pues lo que ya decíamos con las gráficas iniciales. Apixaban es superior a warfarina para la prevención de una enfermedad vascular cerebral, embolismo sistémico en pacientes que tienen fibrilación auricular y mucho ojo, no valvular, tienen menos incidencia de eventos primarios. Además, apixaban causa menos sangrados mayores que warfarina y hubo una reducción en la mortalidad total con apixaban en comparación con warfarina, aunque relativamente modesta. Entonces, sí, apixaban reduce especialmente las enfermedades vasculares cerebrales, sobre todo las hemorrágicas, y esto es un hallazgo clínico importante porque este tipo de sangrado es a menudo más devastador, entonces podríamos hablar incluso que apixaban es superior en algunos resultados en comparación con rivaroxaban. Aquí vemos esta gráfica para resaltar un poquillo más ese dato que es importante. EBC hemorrágico. Tuvimos 40 pacientes en el brazo de apixaban, o sea, un 0,24% en comparación con 78 pacientes del brazo de warfarina, o sea, un 0,47%. Aquí estamos viendo casi el doble de pacientes. Entonces, cuando nosotros hacemos la división de 0,24 entre 0,47 nos da 0,51. ¿De qué nos habla? La mitad de pacientes del brazo de apixaban en comparación con el brazo de warfarina resultaron con un evento adverso de hemorragia cerebral. Vámonos un poquillo más, seamos un poquito más objetivos o un poquillo más descarados en estos resultados. ¿Eso de qué nos habla? Apixaban es 50% superior hablando de resultados o de riesgos relativos en comparación con warfarina para la prevención de EBC hemorrágico. De aquí sale ese resultado. ¿Sale? Y pues hasta aquí con el video del día de hoy. Espero les haya agradado. Si tienen dudas o preguntas, no duden en dejarlo en la caja de comentarios. Si quieren que les haga resumen de algún otro artículo, con mucho gusto, díganme cuál hacemos. Hasta aquí el video de hoy. Chao.